Bien, estamos ahora con Richard Arce del Frente Amplio y con Pedro Laechea de Peruanos por el Cambio. Pedro Laechea ha estado en la discusión hasta las 3 de la mañana tratando de ponerse de acuerdo y efectivamente se llegó a un acuerdo. El Frente Amplio en cambio votó en contra masivamente del proyecto de ley o de la ley. Bueno, quizás podemos comenzar con Richard Arce. ¿Cuáles son las principales objeciones que ustedes tienen a esta ley, Richard? Ante todo, buenas noches, señor Altaúz, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera partir con la premisa que nosotros no nos estamos oponiendo a la reconstrucción nacional. Es una necesidad, es un objetivo que se tiene que asumir con mucha responsabilidad después de haber tenido estas semanas y estos meses viendo cómo los embates de la naturaleza han afectado a nuestro país y se ha visto sobre todo la solidaridad como un elemento que ha tratado de unir al país. Pero bien, el Ejecutivo en sus facultades ha presentado este proyecto de ley para iniciar la reconstrucción nacional. Nuestra objeción principal es en la formación de esta superestructura con esta autoridad autónoma que va a pretender iniciar el proceso de la reconstrucción, porque entra en conflicto con la estructura de nuestros gobiernos locales, con nuestros gobiernos regionales. Y en el debate lo estuvimos exponiendo en la necesidad de buscar los mecanismos que nos ayuden a articular el trabajo coordinado. En realidad la ley de descentralización no ha permitido en la verdadera magnitud delegarle la responsabilidad. Por ejemplo, en estos casos de reconstrucción, los titulares para asumir todo este proceso deberían ser los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Richard, para resolver un problema como el que tenemos, que no solamente hay que rehabilitar, reconstruir, sino construir un verdadero nuevo país, se necesita un plan central y una autoridad que distribuya un poco la pelota, porque si no, esto sería el caos. Va a pasar lo mismo que en la época de Forsuro, donde cada gobierno regional, cada municipalidad hizo lo que le vino de alguna manera, lo que consideró pertinente. Hubo mucha corrupción y al final, ¿cuál fue el resultado? Si ustedes están proponiendo la repetición de Forsuro, porque Forsuro no tuvo ninguna capacidad real, se la quitaron, ¿no? Recuerdo muy bien lo que sucedió en el terremoto de Ica. Inclusive yo trabajaba en una entidad de cooperación internacional y hicimos una mesa de donantes, y la principal objeción que teníamos era que repetíamos las mismas inversiones en los mismos lugares porque no había un plan, no había una organización de cómo se podía utilizar los recursos. Una autoridad central, que hay un plan. Por supuesto que debería haber una autoridad, pero buscando la complementariedad del trabajo con los gobiernos regionales. No estamos pretendiendo repetir estas experiencias. Acá, según esta ley, desde su versión original, el plan se conforma en base a los proyectos presentados por gobiernos locales, gobiernos regionales y ministerios. Entonces, ese plan en realidad recoge esos insumos, esas propuestas de los gobiernos locales y regionales, es decir, tienen una participación importantísima. Tiene un elemento inicial de recopilar esa información, bueno, pero entonces, el plan es mucho mayor. Se habla de 3 años de un proceso de reconstrucción, porque evidentemente tenemos que recuperar infraestructura vial, tenemos que recuperar infraestructura productiva, que es muy importante. Se ha destruido infraestructura productiva que probablemente en los próximos 6 meses vamos a ver las principales consecuencias, porque hasta zonas de producción que se tenían programadas para el tema agrícola, en este momento se ha perdido en esas zonas productivas. Pedro, ¿qué, respuestas habría frente a las objeciones del Frente Amplio? Mira, entiendo la posición de Richard y la posición de parte del Frente Amplio en las exposiciones que han dado. La realidad nos marcan el camino que tenemos que seguir. La realidad es que hoy día hay casi 60.000 personas que todavía hoy, esta noche, no tienen asegurada la comida, no tienen asegurado el techo, y tenemos que actuar ya. La realidad nos indica que también tenemos otro problema. Si nosotros vemos de la cantidad de presidentes regionales que hay en el Perú, casi la mitad ya han sido reemplazados, pero ha terminado en la cárcel. Tenemos el caso de Ancash, que tiene problemas reales y su presidente acaba de ser puesto en la cárcel. Entonces, tenemos por el lado de los gobiernos regionales esa realidad. En cuanto a los alcaldes, hay 2 alcaldes que acaban de las zonas donde estamos de estar sufriendo las mismas consecuencias, y 90% de los alcaldes del Perú tiene alguna denuncia. Entonces, el reto que tenemos es el siguiente: ¿cómo actúas el corto plazo, el medio plazo
que vamos a tener que enfrentar. Yo entiendo que se quiere hacer un plan, inclusive Hernando Ceballos, el doctor de Frente Amplio en la mañana decía, esperemos pues unos 15 días más. No hay tiempo, hoy en la noche tenemos que comenzar a actuar. Y por eso yo agradezco y el esfuerzo que hemos hecho hasta las 3 de la mañana, porque esto no podía demorar. Nosotros tenemos que actuar. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo, digamos, les parece que el resultado final es satisfactorio o es como resultado, digamos, del consenso o de la decisión final de Fuerza Popular se han perdido aspectos importantes del proyecto de ley? O de la decisión final de Fuerza Popular se han perdido aspectos importantes del proyecto de ley. Mira, yo creo que el proyecto de ley ha mantenido la esencia, que es este proyecto es subsidiario. Ojalá los gobiernos locales y los regionales tuvieran la posibilidad de hacerlo. No te olvides que los gobiernos locales y los gobiernos regionales están recibiendo ahora casi 9.000 millones de soles para el presupuesto del año 2017. Entonces ellos tienen un reto a su inversión. Y ahora vamos a tener que entrar a participar con ellos en el reto de todo lo que se ha destruido y lo que tenemos que jalar. Entonces, cuando digo que es subsidiario es lo siguiente: nosotros no queremos hacer nada sin ser la necesidad, queremos que lo haga el gobierno local. Si el gobierno local no lo puede hacer, que lo haga el regional. Si el gobierno regional a su vez no lo puede hacer, lo haremos nosotros. Ese es el espíritu de la ley, por eso es que a veces se puede decir que nosotros estamos pasando por encima de los otros gobiernos. Lo haremos. Pero he visto que en la versión final, por un lado, se le da mucho más participación a los gobiernos regionales y locales, tienen que aprobar, no sé si aprobar, tienen que opinar. Mira, entonces, digamos, de alguna manera cualquier cambio tiene que ser aprobado por los gobiernos regionales. Fíjate, y locales. Por un lado, y por otro lado se ha restablecido el famoso control posterior. Ya, pero, que puede trabar la decisión de los funcionarios, porque al final no toman decisiones. Déjame, van a empapelar. Ese es el problema. Déjame terminar. Ya, entonces, ya no tenemos mucho tiempo. Ya. Entonces, invítame más temprano. Invítame más temprano. Entonces, lo que te quiero es la previa coordinación. Claro, o sea, tú lo que tienes son etapas. Ahora, lo bueno de esto, que en el momento que yo intervine en el Congreso... Eso fue lo bueno, tu intervención. Sí, bastante. No, es que llevaba las cartas y las opiniones de los presidentes regionales. Ya la crisis nos ha hecho trabajar juntos y lo hemos hecho con bastante éxito. Yo creo que los presidentes regionales con los que hemos podido trabajar en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y las zonas han visto que nosotros estamos para apoyarlos a ellos. Claro. Y se ha hecho con bastante éxito. Entonces queremos seguir la dinámica. Ellos han aprobado este proyecto. Claro. Ellos están de acuerdo con este proyecto. El día viernes 21 dijeron, por favor, apruébenlo tal cual, porque estamos en postas. Entonces para actuar, y yo para poder actuar como gobierno central en esa competencia tengo que tener la tranquilidad que la ley me autoriza a pasar por encima de ellos. Y ellos me dicen, de acuerdo, en el momento que yo falle, entra tú. ¿Qué ha propuesto, qué cosas positivas ha propuesto el Frente Amplio que se han incorporado en el proyecto de la ley? ¿Ha propuesto algo? Sí, por supuesto. La principal objeción que teníamos, más allá de todo lo que hemos expresado, era la necesidad de tener mecanismos de control y el trabajo de la Contraloría. En la propuesta inicial se proponía la contratación... No, pero Frente Amplio, evidentemente. Frente Amplio en particular. Pero hemos dado mucha incidencia a este aspecto, este tema de la Contraloría. Venimos de un escenario de muchas denuncias de corrupción y a veces se presta esta libertad de darle mayores facilidades a las contrataciones del Estado con algunos mecanismos que la ley facilita para que se puedan generar actos de corrupción. Yo no entiendo, la ley proponía el control concurrente y vinculante. Y entonces ya más que eso, ¿qué se quiere? Para precisamente evitar que el funcionario no tenga miedo después del control posterior, que lo vaya a empapelar, a enjuiciar y todo lo demás, y no tome decisiones, tiene que tomar decisiones en un proceso como este, que además tiene procedimientos simplificados. Entonces puede ser cuestionado por haber aplicado un procedimiento simplificado, ¿no? Por la Contraloría. Ese es el riesgo. Entonces, ese es el riesgo. Recuerde bien lo que ha sucedido. Es que no se tomen decisiones, ese es el riesgo. Que no se haga nada por culpa
el control posterior. Por eso le quiero preguntar a Pedro Leite, pero si el gobierno no le preocupa eso al gobierno. No, pero permítame solo cerrar la idea porque es muy importante que la población pueda entender. Se pretendía contratar por consultoría a auditores para que puedan de alguna manera sustituir la labor de la Contraloría. Complementar, no sustituir. La Contraloría no tiene capacidad. No, pero Ahí viene la posibilidad de la propuesta que lanzamos, que la Contraloría sea el órgano que va a hacer el control. Si necesita apoyo de un segundo, de un tercero, en este caso de un particular, que puede ser una empresa auditora, bienvenido. Pero la función principal es de la Contraloría y que acompañe el proceso antes, durante y después. Eso es muy importante. ¿Por qué el gobierno planteó originalmente que hubiese control concurrente, vinculante, pero sin lugar a control posterior? Me imagino que era para que los funcionarios que tienen que ejecutar el plan tomen decisiones sin temor y para poder contratar a personas de alto nivel que no tengan miedo a ser empapelados los siguientes 10 años. Efectivamente, Jaime. Pero ahora que se ha restablecido, ¿qué va a pasar? Mira, lo que estamos buscando es que por lo menos las bases sean auditadas. O sea, vale decir que Contraloría le dé el conforme a las bases. Acá hemos tenido licitaciones de 15.000 páginas para que en 15 días se lean y sale el ganador. Todo es extraño, o sea, ya en catarata. Entonces, ese punto creo que es un punto en el que vamos a insistir con la Contraloría, vamos a hablar, porque una de las razones que la Contraloría da que no podía ser el control concurrente y vinculante, pero en cuestión de costos. Eso era una cuestión de hablarlo y ver cómo se resolvía. Pero también si nosotros entramos, cuando uno entra y las bases están bien hechas, ya tienes más tranquilidad como una compañía seria que entre a hablar. Un tema que me ha parecido interesante, un cambio interesante, es que por ejemplo, en la disposición quinta se dice: declárese como zonas intangibles, porque se hablaba solamente de las zonas de alto riesgo no mitigable, ¿no es cierto? Eran las zonas intangibles. Pero acá se dice, declárese como zonas intangibles en la disposición quinta, los cauces de las riberas, las fajas marginales y las fajas del terreno que conforman el derecho de vía de la red del vial del Sistema Nacional de Carretera, prohíbase expresamente la transferencia o cesión de fines de vivienda, etcétera, etcétera. Esto sí es una precisión que me parece importante, ¿no? Ahora, lo que no me queda claro es cómo esas personas que están ocupando no solamente las zonas de alto riesgo, sino todas las fajas marginales de los ríos y todo, van a ser reubicadas, tienen que ser reubicadas. Eso será encargado además a los gobiernos regionales, ya no a los locales, estaba antes en manos de los gobiernos locales. Pero aquí se requiere una planificación un poco mayor, yo no sé cómo se va a manejar eso. Era uno de los principales cuestionamientos que también nosotros planteábamos, la necesidad de tener un ordenamiento territorial. ¿Cómo se establece cuál es la faja marginal que le corresponde a un cauce de un río correspondiente? La ANA. Cuando se tiene, claro, la ANA es la encargada. Y también el fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, el comité que va a hacer la evaluación de todo el trabajo no está considerado el Ministerio de Medio Ambiente. Ha sido uno de los puntos que hemos estado reiterando permanentemente porque justamente para poder garantizar que se respete las fajas marginales, para que la gente no invada el cauce de los ríos, que se descolmate los ríos para evitar los posibles desastres en el futuro, en un contexto de calentamiento global, era importante que participe el Ministerio de Medio Ambiente. Eran básicamente ese tipo de objeciones que habíamos lanzado. Y la necesidad del ordenamiento territorial como mecanismo de organización del territorio, yo sé que es nominativo, porque no vamos a hacer primero un proyecto de ordenamiento territorial para después hacer la reconstrucción, pero es importante considerarlo como parte de una política de desarrollo. Sí, pues el tema del desarrollo urbano también, aquí se menciona que el Ministerio de Vivienda va a tener un rol de proponer una política de desarrollo urbano, pero ahí se necesita, es una cosa muy embrionaria, se necesitaría una cosa más precisa. Mira, ¿no? Los planes urbanos tienen que funcionar. Mira, eso no está claro acá. Yo lo que te digo es, este es el país más diagnosticado del mundo. Sí, pues. En el año 99, la CAF hizo realmente un libro que es espectacular, que se trabajó cauce por cauce, quebrada por quebrada, ante el Niño del 98. El país está sobrediagnosticado. ¿Qué más te digo? Indesi, no se hizo nada. Claro, Indesi, yo te lo puedo decir, la zona que yo he trabajado en Ica, se marcaron todas las zonas de alto riesgo.
toditas. Se hicieron los planos, se firmaron los convenios entre alcalde, presidente regional, están en rojo, están en amarillo, las zonas están en las zonas que se pueden utilizar, inclusive se detectaron las fallas que hay en el valle de Ica, porque Ica es un valle de temblores y terremotos, como bien lo sabemos. Hay una falla que transcurre casi por la carretera, que es una zona que, o sea, se sabe, y conozco el caso. Y se han ido a poner en los caminos de Sirga, que sí, justamente... Pero en la ley no hay... se habla de necesidad, sí, pero... No, hay leyes que no se han cumplido, leyes del medio ambiente, o sea, que no se han cumplido. O sea, simplemente, Jaime, inclusive la Asociación de Agricultores interpuso una demanda porque se quería hacer un sistema de desagüe en una zona de alto riesgo. Aquí se establecen sanciones para los... Bueno, todas estas sanciones se van a dar, pero si tú ves los libros de Julio Gurovigo hablando de valle por valle del Perú, te va diciendo las ciudades cuáles son las zonas, cuáles no. Este es un país que sabemos exactamente. Lo que pasa es que todas las veces comenzamos de nuevo. No, ahora ya hay... Esa es la gran oportunidad ahora para hacerlo bien. Claro, pero le digo, los planos de INDECI los tengo. Bien. Y a las zonas donde nunca se vio construir, ahí se construyeron. Y hay que recopilar toda esa información. Claro. E incentivar que los planes directores debería ser el mecanismo para organizar a la ciudad. Un poco más y vamos a inventar el agua tibia. Peruano descubre el agua tibia. Bueno, esa va a ser la muerte. Pero esa información hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Como una estrategia de prevención. De acuerdo. Muchísimas gracias entonces por su participación.